Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre Apache Maven. El contenido para esta presentación es el siguiente. Hablaremos sobre los conceptos de Maven, los requisitos que necesitamos para la práctica de hoy y luego iremos explicando el ejercicio paso a paso. Apache Maven es una herramienta de software que sirve para la gestión y construcción de proyectos de software. Maven se basa en el concepto de un modelo de objetos de proyecto, popularmente conocido por sus siglas POM. Es decir que existe un esquema centralizado donde el proyecto Maven hace uso de sus repositorios, ya sea de manera local o remota, permitiendo gestionar las dependencias del proyecto de una manera mucho más automatizada y sencilla para los programadores. Maven es ideal para trabajar con proyectos distribuidos, ya que en un grupo de desarrolladores vamos a tener una aplicación que va a estar distribuida entre las diferentes estaciones de trabajo y obviamente las aplicaciones ya cuando son a nivel empresarial llevan consigo varias dependencias, varios jars, incluso proyectos que dependan de otros proyectos. Entonces toda esta estructura, si la manejamos manualmente, se hace muy difícil de actualizar, se vuelve muy difícil de mantener. Entonces en este caso Maven nos ayuda de una manera extraordinaria, ya que, como vamos a ver en el ejercicio, se simplifica mucho el tema de las dependencias. El objetivo para esta práctica es desarrollar una aplicación Java con proyectos dependientes utilizando Maven para gestionar las dependencias del proyecto. Las dependencias son los jars o a su vez otros proyectos que influyan en el proyecto central. Los requisitos que necesitas para la práctica de hoy son un JDK y un IDE. En este caso estaré trabajando con Eclipse. La aplicación que realizaremos es bastante sencilla, es una aplicación de consola, la cual va a servir únicamente para enseñar cómo Maven nos facilita la vida al momento de exportar o de integrar las dependencias. Entonces, luego de esta introducción teórica, vamos a la práctica. Ejecutamos nuestro entorno de desarrollo, en este caso Eclipse, y vamos a crear tres proyectos tipo Maven. Iremos a archivo, nuevo, y en lugar de crear un proyecto Java normal, vamos a otros y seleccionamos un proyecto Maven. Aquí nos pregunta si vamos a utilizar el mismo workspace. En este caso lo dejamos chequeado porque vamos a utilizar el mismo directorio. Presionamos en siguiente. Luego en esta ventana tenemos que seleccionar un arquetipo. El arquetipo es una especie de plantilla en la cual ya viene preconfigurado un tipo de proyecto Maven de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces aquí en catálogo vamos a seleccionar Maven Central y vamos a utilizar para este ejemplo este arquetipo, Maven arquetipo Quick Start. Lo seleccionamos, presionamos en siguiente. Luego aquí nos va a pedir el grupo ID. Si bien son proyectos separados, yo tengo que encasillarlos dentro de un determinado grupo. Entonces el grupo en general se va a llamar cursos en línea, las iniciales .ga.proyecto. Aquí en Artifact ID debe ir el nombre específico del proyecto. En este caso, este proyecto se va a llamar entidades. Luego tenemos aquí la versión. Como es la primera versión que estamos haciendo,
1.0.0. Presionamos en finalizar y aquí tenemos nuestro proyecto entidades. Cuando creas un proyecto Maven, en la esquina del icono del proyecto aparece una pequeña letra M, a diferencia de los proyectos Java normales que solo tienen la letra J pero no tienen nada en la otra esquina. Vamos a crear otro proyecto, archivo nuevo, otro Maven Project. Seleccionamos el mismo arquetipo. Si en esta lista se te hace complicado buscar, puedes utilizar aquí el cuadro de filtro y en este momento ya podemos seleccionar el arquetipo. Por lo tanto, presionamos en siguiente. Como pudieron ver, ya nos setea al mismo grupo ID. Por lo tanto, solo tendríamos que colocar el nombre del proyecto. En este caso se va a llamar Servicios. La versión de este proyecto también va a ser 1.0.0. Presionamos en finalizar y ya tenemos el segundo proyecto Maven. Vamos a crear un proyecto más que va a servir para hacer los respectivos test. Por lo tanto, creamos un proyecto nuevo, proyecto Maven. Aquí escogemos el arquetipo. Como ya sabemos el nombre, lo filtramos rápidamente. Seleccionamos el arquetipo y en nombre del proyecto le vamos a escribir la palabra test. Agregamos la versión y listo. Empecemos a programar los proyectos en el orden en que los fuimos creando. Empecemos con el proyecto entidades. Entonces, como podemos ver aquí, nos aparece ya una carpeta con un respectivo paquete. Este paquete se creó a partir de los nombres que escribimos en Grupo ID y en Artifact ID. Aquí en el proyecto Maven ya nos incluye una carpeta para test. Sin embargo, dado que los proyectos generalmente son distribuidos, lo que se acostumbra es a crear un solo proyecto para las pruebas, de tal manera que cada proyecto sirva para un propósito diferente. En este caso, este proyecto va a servir solo para crear las entidades, es decir, las clases Java que hagan referencia a entidades. De manera predeterminada, Maven ya nos crea una clase llamada app.java. Como no la vamos a utilizar, lo mejor es borrar esta clase y crear nuestra propia clase. Vamos a crear una clase llamada persona. Y dentro de esta clase persona vamos a crear tres atributos. El primer atributo va a ser un string para la cédula. El segundo atributo va a ser un string para el nombre. Y el tercer atributo va a ser un string para el apellido. Luego, cuando desde otra clase se necesite crear un objeto tipo persona, se podrá utilizar el constructor predeterminado. Sin embargo, si queremos utilizar nuestro propio constructor, podemos hacerlo de la siguiente manera. Botón derecho, Source, generar constructor usando campos. Vamos a necesitar los tres campos, generar y listo. Tenemos nuestro constructor. Luego también es importante poner métodos para modificar y obtener los valores de cada atributo, es decir, setters y getters. Por lo tanto, botón derecho, Source, seleccionamos la opción generar getters y setters. Aquí podemos seleccionar de qué campos queremos crear los métodos. Incluso podríamos decidir si solo creamos un método get o solo creamos el método set. En este caso voy a definir que de cada campo voy a crear los dos métodos, tanto get como set.
Y por último voy a sobreescribir el método toString en caso de que necesite imprimir la información de una persona, para no estar creando mi propio método y concatenando getNombre con un espacio en blanco, luego getApellido, otro espacio en blanco, luego getCédula. Puedo optimizar eso y simplemente en source sobreescribir el método toString. Presiono en generar y listo. Entonces cuando yo mande a imprimir a una persona, automáticamente me va a mostrar este formato. Podría yo aquí modificarlo, pero en este caso lo voy a dejar tal cual. Guardo los cambios y efectivamente ya está creada mi clase persona, y si necesito más entidades iría creando de la misma manera más clases. Voy a ir al segundo proyecto, al proyecto llamado servicios, y de manera similar voy a eliminar esta clase app.java y voy a crear mi propia clase. Clic derecho, nueva clase, y esta clase se va a llamar servicio persona. Aquí yo voy a necesitar una lista de personas, por lo tanto puedo utilizar un ArrayList. ArrayList tipo persona, y le voy a llamar personas. Obviamente aquí tenemos un error, y el error me manifiesta que no se puede resolver la variable tipo persona, porque persona está en otro proyecto que se llama entidades. Ahora bien, si yo no estuviera utilizando Maven, tendría que exportar este proyecto como jar. Luego en servicios debería referenciar ese jar. Clic derecho, wheelpad, referenciar la carpeta donde esté el jar, y así sucesivamente con los n jars que yo vaya a necesitar en este otro proyecto. Pero cuando utilizamos Maven, las cosas se simplifican bastante, ya que cada proyecto Maven tiene en su configuración un archivo pom.xml. En este caso, si yo abro el archivo pom.xml, tenemos que en el proyecto entidades nos ha generado este código dentro del archivo XML. Entonces aquí lo único que necesito son estas líneas de aquí: el grupo ID, el artifact ID y la versión. Entonces copio estas líneas de código, voy al archivo pom.xml del proyecto servicios, y aquí tengo una sección de dependencias. Lo único que tengo que hacer aquí es agregar una nueva dependencia. Utilizo los tags correspondientes, y dentro de este tag pego el grupo ID, el artifact ID. Bueno, este packaging puedo eliminarlo y listo. Voy a guardar los cambios, luego voy a mi clase servicio persona, guardo también los cambios, agrego el respectivo import y listo. Con esas 3-4 líneas de código ya he resuelto el problema de la dependencia. Por lo tanto, ya puedo utilizar el objeto persona. Voy a crear aquí un constructor, por lo tanto public servicio persona. Este constructor lo único que va a hacer es inicializar el arreglo, ya que en este momento, como puedes observar, está valiendo null, es decir, no tiene a quién hacer referencia. Por lo tanto, dentro del constructor voy a escribir personas igual a new ArrayList persona.
Luego aquí voy a crear algunos métodos que nos pueden servir al momento de hacer el test. Por ejemplo, voy a crear un método para insertar una persona. Por lo tanto, public void insertar, y va a recibir como parámetros una persona, es decir, de la clase persona creo un objeto llamado persona. ¿Y qué es lo que va a hacer este método? Pues al array list de personas le va a añadir a la persona que reciba como parámetro, y listo, así de simple. Luego voy a crear otro método para buscar, es decir, este método me va a devolver una persona cuando yo ingrese una cédula. Es lo más común, por medio de un número de cédula, ver si la persona se encuentra en la base de datos, bueno, en este caso en el array list. Lo único que tenemos que hacer aquí es primero declarar una persona, obviamente, persona p igual a null. Al final del método, obviamente, retornaremos a esta persona. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es un bucle para buscar a esa persona. Si la persona no está en la base, no está en el arreglo, obviamente, ¿qué retorna? El método retorna null. Para buscar dentro de un arreglo, dentro de un array list, se debe utilizar un for each. Aquí lo único que tengo que hacer es preguntar si la persona que está recorriendo el bucle al extraer su cédula es igual al string cédula que tengo como entrada, entonces quiere decir que son la misma persona. Para comparar strings se utiliza el método .equals, y dentro de el paréntesis mandamos como parámetro la cédula. Entonces, si la cédula ingresada es igual a alguna cédula de el grupo de personas que tengo en este array list, eso quiere decir que la persona P es la misma que el objeto persona llamado persona. Listo. Si es que esto no se cumple, obviamente nunca va a entrar al if. Si es que todas las personas tienen un número de cédula diferente al que estoy buscando, eso significa que no existe la persona con la cédula que estoy buscando, por lo tanto al final retorna null. Vamos a hacer un último método que va a servir para eliminar a la persona. De la misma manera podríamos eliminar por su número de cédula, por lo tanto public void eliminar entre paréntesis string cédula. Este es el parámetro de entrada. Luego, para recorrer el bucle de personas utilizo un for each, y de manera similar, si es que existe la persona con la cédula que estoy buscando del array list personas, obviamente tiene que ser removido, por lo tanto personas.remove, y listo. Hay varias formas de hacer esto. Podría yo haber llamado al método buscar, y si es que es distinto de null, remover, pero bueno, son matices que se podría implementar para mejorar un poco la eficiencia del algoritmo. Igual al momento de insertar, por ejemplo, podría preguntar primero si es que no existe la persona con determinada cédula, agréguele, caso contrario no agregue. Pero bueno, son cambios que ya quedaría para otro video y para otra temática. Volviendo al tema de Maven, ahora necesitamos probar estos métodos, pero como vamos a hacerlo dentro de otro proyecto, vamos a irnos acá al proyecto test,
En el paquete principal vamos a eliminar a la clase app.java y aquí vamos a crear una clase llamada testPersona. A esta clase la vamos a agregar el método main, y lo primero que haremos en esta parte superior es crearnos una variable estática llamado sp. Esto lo hacemos para que el objeto servicio persona no sea creado cada vez que yo mando a correr el test, sino que se cree a nivel de clase. Luego, obviamente aquí tengo un error porque no puedo resolver objetos tipo servicio persona. Entonces, de manera similar, vamos a POM XML de servicios y vamos a copiarnos estas tres líneas de aquí: el grupo, el artefacto y la versión. Luego en POM XML de test vamos a crearnos una dependencia. En este sector de dependencias, la dependencia podríamos crearnos acá o acá, no importa. Lo único que importa es que esté dentro de estos tags de dependencias. Por lo tanto, generamos el tag y dentro de él lo pegamos. Guardamos los cambios, regresamos a testPersona, veamos si es que ya nos deja importar, y efectivamente import aquí hace referencia al paquete del proyecto servicios, cell.ga.proyecto.servicios.servicio persona. ¿Listo? Luego vamos a empezar a utilizar el objeto sp. Por lo tanto, sp es igual a new servicio persona. Luego, lo único que tenemos que hacer es probar los métodos. Probemos el método insertar. sp.insertar, y aquí necesitamos una persona. Como puedes ver, el método pide un objeto tipo persona. Por lo tanto, aquí podríamos crearnos una persona y luego el objeto persona referenciarlo acá. O podríamos sobre la marcha crear una nueva persona. Vamos a utilizar esta segunda opción, new persona, y aquí escribimos primero el número de cédula, luego el nombre, Juan Pérez, el apellido es Pérez, obviamente, y listo, tenemos ahí la primera persona insertada. Vamos a insertar otra persona, sp.insertar new persona, ponemos igual un número de cédula, string nombre, por ejemplo Andrea, apellido, por ejemplo Salazar, y vamos a insertar una última persona, sp.insertar new persona. Vamos a inventarnos otro número de cédula, nombre Jimena, apellido García. Listo, tenemos tres personas en nuestro array list. Vamos a imprimir los datos para verificar que estemos utilizando correctamente los métodos de la clase persona, porque dentro de persona existe un método llamado toString y este debe devolvernos en forma de cadena, es decir, concatenado,
los datos de cada persona. Vamos a crear un for each y aquí necesitamos un método que nos devuelva el array list para luego poder recorrer ese array list. Por lo tanto, hagamos lo siguiente. En servicio persona tenemos un método para insertar, uno para buscar, uno para eliminar, pero todavía no tenemos un método para mostrar. Por lo tanto, vamos a crear aquí public y va a retornar un array list de personas. Obviamente este método se va a llamar mostrar y lo único que va a hacer este método es retornar el objeto personas. Listo, guardamos los cambios y como los proyectos Maven ya están relacionados, yo podría utilizarlo al objeto sp.mostrar y listo, tenemos ahí el método. Lo que tenemos que hacer es cambiar la variable, porque esta variable ya va a ser de tipo persona. Podríamos dejarle ese nombre, pero vamos a darle un nombre más representativo, persona. Listo. Luego solo me quedaría imprimir lo que tiene en cada posición del arreglo, es decir, cada persona. Y esto es muy importante, ya que antes de ejecutar el programa, como puedes ver, test persona, ¿cómo es posible que imprima objetos tipo persona si test persona no está referenciando directamente a entidades? Entonces esto se logra porque test persona en su caso no necesita referenciar directamente a entidades. Basta con que referencie a un proyecto que a su vez referencie a entidades. Eso es lo que está pasando. Test persona referencia al proyecto servicios y servicios a su vez referencia al proyecto entidades. Y así podría haber un grupo más grande de proyectos en cascada que se estén referenciando en cadena, en secuencia. Vamos a guardar todos los proyectos, vamos a correr la aplicación y como puedes observar, aquí tenemos los datos respectivos: Juan Pérez, Andrea Salazar, Jimena García. Voy a eliminar una persona, sp.eliminar. Para eliminar, como solamente necesito una cédula, voy a mandar la cédula de Juan Pérez. Voy a hacer una doble impresión. Entonces primero voy a imprimir toda la lista de personas y voy a mandar aquí una línea de asteriscos para diferenciar las dos impresiones. A ver, voy a mandar a correr y tenemos un error. Veamos. Y este error se da en la línea 35. Veamos. Este es un error bastante frecuente en listas, cuando se está manipulando el valor de una determinada posición, de un determinado elemento dentro de la lista. Vamos a modificar un poquito el for para corregir ese problema. Entonces estas líneas de código las voy a comentar y voy a crear un for, pero de la siguiente manera. Entonces aquí, en lugar de recorrerlo de la forma tradicional, lo voy a recorrer con un objeto propio de los array lists que se llama iterador. Entonces voy a crear un objeto iterador tipo persona. A este objeto lo voy a llamar iterador y lo voy a igualar con personas.iterator.
y luego voy a llamar al objeto iterador y al método hasNext. Voy a agregar el import. Aquí el nombre es iterador, pero en inglés iterator. Listo, ahora sí. Voy a agregar el import. Es el paquete Java útil el que necesito. Ahora ya estoy recorriendo la lista con el objeto iterador. Luego, de manera similar, necesitaré un objeto persona y a este objeto le voy a igualar con lo que me devuelva el iterador. Entonces iterador.next. Luego necesito preguntar si es que la persona que estoy iterando, el número de cédula de esta persona es igual a la cédula que recibo como parámetro. En caso de que se cumpla, debo remover a esa persona de la lista utilizando el iterador. Básicamente sería este código de leave con la única diferencia de que ahora debo remover utilizando el iterador. Y obviamente, como el iterador maneja internamente los objetos y las posiciones, tengo que utilizar el método sin parámetros. Listo, guardo los cambios. Voy nuevamente al test persona, vuelvo a correr y listo. En este caso ya elimina sin ningún problema. ¿Qué pasa si pongo un número de cédula que no existe? Voy a mandar a correr la aplicación otra vez. Y en este caso me devuelve los tres mismos elementos, ya que el número de cédula que quería yo eliminar no pertenece a ninguna persona. Y por último voy a mandar a buscar. Entonces utilizo sp.buscar y aquí voy a mandar a buscar a Jimena García. Copio el número, lo pego y, como recordarás, este método buscar devuelve una persona, por lo tanto puedo mandar a imprimir el resultado. Sysum y listo. Voy a correr la aplicación. Aquí puedo mandar una cadena de asteriscos solo para diferenciar la impresión. Y efectivamente aquí tenemos la persona encontrada es Jimena García. Listo. Con esto podemos demostrar de una manera fácil cómo se relacionan los proyectos unos a otros sin necesidad de estar descargando jars, de estar configurando de una manera engorrosa. Y ya para terminar la práctica, vamos a agregar una dependencia que se utiliza bastante en los proyectos de programación, que se llama log4j. Como pudimos ver hace un momento, se nos creó una excepción. Entonces las excepciones se deben trabajar con mucho cuidado. Normalmente cuando se produce una excepción, nosotros como programadores al cliente le debemos mostrar un mensaje de advertencia. Por ejemplo, el parámetro es incorrecto o se ha producido un error en el sistema, etc. Sin embargo, el error técnico, ese debe ser gestionado por el programador dentro de un log, ya que obviamente si la aplicación genera un error, los desarrolladores de la misma deben tratar de corregirlo. Vamos a abrir un browser y en este caso vamos a escribir el nombre de la dependencia, log4j Maven. Vamos al primer enlace y miren, lo único que tenemos que hacer es copiar este código de aquí, copiar, luego vamos al proyecto, vamos al archivo POM
y lo pegamos en nuestra sección de dependencias. Guardamos los cambios y solamente con guardar los cambios ya el motor de Maven en segundo plano está descargando las respectivas dependencias. Es decir, el único trabajo que hemos hecho es copiar estas líneas de código y listo. Vamos a hacer una prueba. Dentro de la carpeta src voy a crear un nuevo archivo. Este archivo lo voy a llamar log4j2.xml. Ese es el nombre del archivo de configuración. Presiono en finalizar. Voy a source. Y aquí debo escribir un pequeño código XML para configurar el funcionamiento de los logs. Entonces es bastante simple. Nosotros tenemos aquí en Appenders dos opciones. La primera opción es que todos los logs se nos muestren en consola y la segunda opción es que todos los logs se nos guarden en un archivo. Lo más lógico es guardarlo en un archivo para tenerle esa información como respaldo en caso de que se nos genere un error y nosotros poder analizar los logs y encontrar rápidamente una solución. Entonces acá en la opción loggers debemos definir alguno de los dos appenders, ya sea consola o ya sea el archivo. Entonces aquí tenemos un nombre para cada appenders. Pueden tener cualquier nombre. Generar archivo le puedo poner, y luego este nombre irá acá en referencia de appenders. Aquí también tenemos que indicar el nombre del archivo. Lo que le estoy diciendo es que me genere una carpeta llamada logs y dentro de esta carpeta un archivo plano llamado app.log. Podría ser app.txt o app.log, no habría problema. Tiene que ser un archivo plano. Y listo. Guardamos los cambios y en este momento voy a proceder a generar una excepción para indicar cómo es que se debe guardar los mensajes dentro de los logs. En este momento lo que voy a hacer es crearme una variable de tipo logger y le voy a llamar logger igual a log manager.getLogger. Tengo que mandarle como parámetro una clase, en este caso es la clase testPerson. Esta tiene que ser la clase donde se genera la excepción. En este caso es testPerson. Aquí necesito agregar un import. Listo. Entonces hay que tener cuidado con los imports porque puede haber un poco de confusión ya que hay varios paquetes que importan logger. Bueno, sin embargo, este es el import escrito de manera correcta. Luego, a propósito, vamos a generar una excepción. Digamos que no llegamos nosotros a instanciar el objeto SP. Corremos la aplicación y obviamente tenemos un Java Null Pointer Exception, ya que SP es nulo, por lo tanto un objeto nulo no puede tener métodos. Voy a hacer lo siguiente: voy a encerrar a este código dentro de un try y un catch. Aquí voy a crear un objeto tipo exception y le puedo mandar un mensaje al cliente. Por ejemplo, se ha producido un error en el sistema. Este es el mensaje que va a leer el cliente externo, el que esté utilizando la aplicación, mientras que en el área técnica tenemos que sí o sí entender cuál es la causa de la excepción para corregirla. Por lo tanto, aquí voy a llamar al objeto logger punto, y aquí llamo al método error y dentro de este paréntesis voy a definir dos parámetros. El primer parámetro es una cadena de texto. Puedo escribir lo mismo: error en el sistema.
pero el segundo parámetro es la información técnica. Por lo tanto, escribo la variable e, que es la que tiene la información de la excepción. Escribir la variable e dentro de este método error es lo mismo que escribir .print stack trace, y como resultado es que toda esta información, aunque para el usuario final sea transparente, el desarrollador lo va a poder ver, y de esta manera va a saber cómo gestionar la excepción y cómo solucionarla de una manera más rápida y eficiente. Vamos a colocar este catch al final, acá, listo. Entonces, si se genera algún error dentro de este bloque de código, va a imprimirse el mensaje de excepción. Voy a correr la aplicación y esto es lo que le aparece al usuario. Se ha producido un error en el sistema. Entonces el usuario obviamente llamará a servicio al cliente, a soporte técnico, para que le solucione. Por otro lado, de parte del desarrollador, si nosotros nos percatamos, aquí aparentemente no hay el archivo de log. Sin embargo, si en el proyecto test presiono clic derecho y luego refresco, ya apareció la carpeta logs y ahí aparece el archivo app.log. Si lo abrimos, podemos ver que efectivamente se registró el error técnico y aquí claramente se ve que el objeto SP es nulo. Esta dependencia obviamente tiene mucha más configuración. La hemos visto de manera rápida, ya que para analizar Log4j a fondo se necesitaría tranquilamente 1 o 2 videos más. Ya para terminar, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si no tenemos todos los proyectos dentro de nuestro workspace? Puede ser que este proyecto entidades esté en un servidor, este proyecto servicios esté en un servidor, este proyecto test esté en nuestra máquina. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos los proyectos como tal, podemos generar a partir de un proyecto un jar y luego utilizar el jar como dependencia. Lo bueno es que al utilizar Maven, estos jars se relacionan automáticamente. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a ir a entidades, clic derecho, run as y selecciono Maven install. Aquí nos dice que la opción no es soportada, ya que estamos trabajando con versión 5 y necesitamos 7 o más. Es un problema de compatibilidad con el JDK. Voy a propiedades, el proyecto entidades, a propiedades, y aquí está en libraries, está la versión 1.5. voy a editar y le voy a cambiar. Como me pide 1.7 o más, a ver, seleccionemos 1.8, finalizar, aplicar, aplicar y cerrar. Veamos acá. Listo, voy a seleccionar todo esto y voy a borrar. Y voy a volver a correr el comando run as Maven install acá en Java Buildpath. Voy a cambiar esta opción, entonces editar, aquí selecciono execution environment y selecciono 1.8, finalizar, aplicar y cerrar. A ver, voy a seleccionar todo esto, lo voy a eliminar y probemos nuevamente. Botón derecho, run as,
Maven install y listo. Tenemos una construcción exitosa. Entonces, si nosotros nos percatamos, podemos ver que se ha creado un jar en este directorio. Entonces, como podemos apreciar, en esta ruta está el archivo entidades.jar. Podemos copiar esta ruta y efectivamente ahí tenemos entidades.jar en el directorio M2. Entonces, en este directorio M2, en la carpeta repositorio, aquí tenemos el group ID, es decir, tenemos el paquete cell, el paquete GA, el paquete proyecto, el paquete entidades, y aquí está la versión, y aquí tenemos entidades 1.00.jar. Lo que hace Maven es lo siguiente: cuando utilicemos servicios, lo que va a hacer Maven es primero buscar las dependencias en su propio proyecto. Si es que no los encuentra, va a buscar en los proyectos dependientes. Si es que no los encuentra, va a buscar en el directorio M2. Vamos ahora a generar el jar del proyecto servicios. Maven install está descargando las respectivas dependencias. Aquí lo podemos ver, de un repositorio remoto hacia su repositorio local. Y como podemos apreciar, tenemos una construcción exitosa, build success, y el jar del proyecto servicios está en esta ruta. Entonces lo copiamos y podemos comprobarlo. Y efectivamente tenemos aquí el jar del proyecto servicios. Vamos en este momento a probar la aplicación test para verificar que nuestro proyecto sigue funcionando. Veamos, clic derecho, Run as Java Application, y la aplicación funciona correctamente. Ahora bien, como nosotros ya generamos los jars en el directorio M2, incluso podríamos prescindir de estos proyectos, ya que tenemos en nuestro repositorio local las dependencias necesarias. Vamos a eliminar el proyecto entidades, botón derecho, delete, eliminar. Eliminamos incluso del disco duro. Ok. Luego vamos a servicios, delete, eliminamos del disco duro. Miren, aparentemente nos daba error, pero lo que hizo Maven fue lo siguiente: como no encontró las dependencias en sus proyectos aledaños, los buscó en el directorio M2 y obviamente ahí se están. Voy a mandar a correr la aplicación test, voy a cambiar datos incluso para que vean que sigue funcionando. Voy a poner aquí 2 personas, por ejemplo Jorge López y Mónica Peralta. Voy a cambiar un poco los números de cédula. Y listo. Voy a mandar a correr la aplicación. Y como puedes observar, sigue funcionando. Si es que por A o B se diera un error, una excepción, también debe seguir funcionando el tratamiento de la excepción. Veamos. Excelente. Vamos a abrir el archivo app.logs
Y aquí tenemos en nuestro archivo, podemos ver, esta es la excepción que se produjo hace un momento y esta es la excepción que se produjo en este instante. Entonces sigue funcionando de la misma manera. En caso de que haya un error, registra el error y le muestra al usuario final el mensaje respectivo y al desarrollador el mensaje técnico. A manera de conclusión, vamos a indicar algunas ventajas y desventajas de utilizar Maven. Bueno, las ventajas principales es que tenemos mejor organización de los proyectos. Como pudiste ver, varios proyectos pueden gestionarse como si fuese uno solo. Y esto nos ayuda bastante en organización de grupos, sobre todo cuando tenemos varios programadores y cada grupo o cada programador se encarga de una diferente característica o funcionalidad del mismo proyecto. ¿Se puede hacer esto sin Maven? Sí se lo podría hacer, pero no es recomendable, ya que produciría una carga de trabajo innecesaria. Otra ventaja es que tenemos mejor gestión de jars. En el ejercicio de la práctica, nosotros no necesitamos descargar ningún jar, tampoco necesitamos guardarlo en ninguna carpeta, ya que esto lo hace automáticamente el motor de Maven. Lo único que tuvimos que hacer es agregar esas pequeñas líneas en el archivo XML y listo, lo demás lo hace automáticamente Maven. Otra ventaja es que nos permite una integración continua, ya que a nuestro proyecto le pudiéramos seguir agregando más y más funcionalidad. Por ejemplo, si en lugar de leer de un array list tuviéramos que leer de una base de datos, pues tendríamos que al archivo XML irle agregando más líneas de código. Y si tuviésemos más proyectos dependientes, de la misma manera, ir agregando más líneas de código en la sección de dependencias nos permite seguir integrando de una forma más rápida, de una forma más organizada y más eficiente. Obviamente no todos son ventajas, también tenemos algunas desventajas. Veamos. Existe una desventaja en cuanto a la dependencia de que haya internet o al menos una red, si es que estamos trabajando con intranet. ¿Qué pasa si por alguna razón no tenemos internet? Maven no podría descargar los jars. Otra desventaja es que puede haber problemas cuando queremos nosotros instalar toda nuestra aplicación en la máquina del cliente. Como pudiste ver al comienzo, cuando tratamos de crear los jars a partir de Maven, se produjo un pequeño error por la compatibilidad del JDK. Entonces ahora imagínate que ese error te produce cuando migras a tus clientes, y no solamente puede ser el error con el JDK, sino con algún otro componente. Entonces sí hay un poquito más de dificultad cuando se trata de cambiar de un entorno a otro. Otra desventaja con Maven es que se vuelve más frecuente los errores al momento de gestionar los plugins. ¿Qué pasa si de pronto algún router bloquea la conexión o algún proxy bloquea la conexión, y esto evita que se descarguen los jars correspondientes y por ende los proyectos no se compilen? O a su vez, si es que tenemos varios proyectos dependientes que están en secuencia, si el proyecto dependiente de más bajo nivel falla, entonces todos los demás dependencias hasta llegar a nuestro proyecto que se está ejecutando también fallaría. Evidentemente las ventajas compensan bastante a las desventajas, y es por eso que muchas empresas de desarrollo de software utilizan Maven. Por lo tanto, la conclusión final sería que reduce bastante el tiempo de desarrollo y permite enfocarse mejor en la lógica del negocio, que es la razón de ser de la aplicación o del sistema. Y listo, con esto estaríamos terminando el video del día de hoy.
Si tienes dudas o sugerencias, déjame en la caja de comentarios. Además de eso, considera suscribirte para que este contenido llegue a más personas. Gracias por ver el video. En cursosonline.ga tienes profesores especializados que te resolverán cualquier inquietud. Yo aprendí mucho de programación, contabilidad y diseño gráfico, y tú también lo puedes hacer. Además de eso, el tiempo no es problema, ya que eliges horarios a tu elección. Los precios son cómodos y lo mejor de todo es que estudias a tu ritmo. Visita hoy mismo cursosonline.ga e inscríbete en el curso que necesites. Luego ya podrás contactarte con el tutor que esté a cargo. ¡Anímate! Y recuerda, amplía tus horizontes.